Bueno, y me está dando problema esta cosa. Bueno, sí creo que se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, no sé qué le pasa a esta cosa, pero bueno, me voy a ir por esta forma. Bueno, entonces decía, estábamos pues con la primera unidad, que es la parte de introducción a la economía, y el primer tema es el desarrollo histórico de la ciencia económica. He tenido problemas con Team, por ejemplo, acá en Meet, pero no logré instalar Camtasia, entonces no sé si alguno de ustedes lo podría grabar y me manda después el link para subir al aula. Pero bueno, entonces, comenzando con esta primera parte, que se refiere al desarrollo histórico de la ciencia económica, esto dijéramos lo vamos a trabajar así porque como es una eh, ciencia de carácter social, se requiere de conocer cuál ha sido, dijéramos, todo ese proceso evolutivo en la conformación de su soporte teórico hasta llegar a confirmar por qué la economía es una ciencia. Y obviamente, si decimos que la economía es una ciencia, pues debe de cumplir con la aplicación de la metodología científica. Claro, va a tener algunas, dijéramos, restricciones por el hecho de ser una ciencia de carácter social, pero que cumple toda la parte metodológica, sí, ¿verdad? La cumple. Entonces, acá se nos plantea de que la historia, dice, es el estudio de los hechos pasados de las diferentes civilizaciones. Es una ciencia humana. La economía es el estudio de la forma en que se produce, se consume y se distribuyen los bienes y servicios dados unos recursos escasos. Es decir, acá hay como dos conceptos, el de historia y el de economía, que hay que, dijéramos, diferenciarlos. El primero, que es la historia, pues obviamente va a basar su estudio en los hechos pasados de las diferentes civilizaciones que han habido. Y esto para, dijéramos, conocer cuáles han sido los aportes que estos han ido dando, y en el caso particular, que se refiere a la economía. Y por otro lado, la economía en sí se va a enfocar en la forma de cómo se produce, cómo se consumen y cómo se distribuyen los bienes que van a satisfacer esas necesidades ilimitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos. Por otro lado, la historia económica es, por las definiciones anteriores, el estudio de los hechos económicos del pasado, porque son esos los que nos van a interesar, los hechos económicos, es decir, el estudio de la forma en la cual determinadas sociedades del pasado han producido, consumido y distribuido los bienes y servicios ante los escasos recursos. Y esto es así para ir comprendiendo cuáles son, dijéramos, los distintos sistemas de producción y también conocer los distintos modelos económicos que se derivan de los sistemas económicos. De una manera un tanto ortodoxa podríamos decir que sistemas económicos identificamos dos: un sistema económico capitalista y un sistema económico socialista. Pero para poder bajar a su aplicación práctica, existen los modelos.
Y en el caso nuestro, que estamos dentro de un sistema capitalista, el modelo económico actual prevaleciente es el modelo económico neoliberal. Y digo el modelo económico prevaleciente, porque habrán otros que no son prevalecientes. Ya quisiéramos nosotros, por ejemplo, aspirar a un modelo económico de economía social de mercado. Es un modelo que es más justo, fue desarrollado en Alemania finalizada la Segunda Guerra Mundial y que permitió que Alemania pudiese salir adelante, y es la Alemania que hoy actualmente conocemos, que básicamente comanda y dirige a la Unión Europea, que combina instituciones del sistema capitalista como son la propiedad privada, los medios de producción, la libertad de mercado, y combina instituciones del socialismo como la planificación central, el interés público sobre el particular, el buen manejo de los fondos públicos y otras instituciones que van permitiendo poder hacer más humano el modelo económico para buscar el bienestar social. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad?, la historia económica le va a interesar cómo se ha producido a lo largo del tiempo, eso nos lleva a determinar los distintos modos de producción. Entonces podemos hablar de un modo de producción en la etapa del salvajismo, un modo de producción en la etapa de la barbarie, un modo de producción en el esclavismo, en el feudalismo, en el capitalismo, en el socialismo y en el comunismo. Pero eso, dijéramos, es la manera de cómo la sociedad se organiza para producir. Y esa manera de cómo la sociedad se ha organizado en el tiempo para producir es la que nos interesa conocer. Porque de esas experiencias nosotros podemos ir capitalizando algunas formas que son, dijéramos, las más convenientes para poder buscar el bienestar común de la sociedad. Por otro lado, aparece el aspecto de los recursos escasos, que obviamente que ese es un centro de interés de la economía, porque no hay, dijéramos, una abundancia ilimitada de recursos. Los recursos en la economía obviamente son escasos. Y si a eso le agregamos el concepto de la sostenibilidad, entonces debemos de pensar en soluciones que hagan un buen uso de los recursos con un enfoque de sostenibilidad. ¿Y qué significa eso? Sostenibilidad significa hacer el uso racional de los recursos en el presente para no limitar a las generaciones futuras del deleite de los recursos que hoy nosotros consumimos. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? El agua es un recurso que hoy por hoy es escaso. Debemos de hacer entonces un uso racional del recurso agua para poder garantizar que las generaciones futuras van a poder deleitarse, van a poder utilizar, van a poder consumir el recurso agua. Pero eso lo vamos a hacer a través de la sostenibilidad. El aire, ¿verdad? Por ejemplo, el aire en el que se respira, si bien es cierto, es un bien libre, pero está sujeto a la contaminación. Y puede llegar un momento que la contaminación sea tal y pueda privarnos del aire, del oxígeno que se requiere para los ecosistemas. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso efectivo de la producción a través de un buen manejo del método de control para no afectar al ambiente y de esta manera garantizar la calidad del aire en los ecosistemas. Entonces, vamos viendo, ¿verdad?, cuáles son esos aspectos fundamentales que la historia y la economía tienen como sujetos
de estudio. Antiguamente la historia económica era considerada una rama de la economía o de la historia, y no fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando se consolidó como una rama autónoma de estas dos ciencias. La historia económica de alguna manera logra conciliar hasta cierto punto las diferencias naturales que existen entre la ciencia económica y la ciencia de la historia. Algunas diferencias entre la economía y la historia podemos ver las siguientes. Por ejemplo, en la economía nos vamos a centrar en aspectos de cómo se ocupa preferentemente de proyecciones. Es decir, para poder entender el comportamiento de la actividad económica, yo necesito datos para proyectarlos. Si yo quiero conocer, por ejemplo, cuál va a ser la tasa de crecimiento que la economía va a tener en los próximos 5 años, pues voy a tomar los datos de los últimos 10 años para poder proyectar y tener una idea de cuál sería el comportamiento de la tasa de crecimiento de la producción nacional en los próximos 5 años. Discriminación de variables. Hay algunas variables, por ejemplo, que pueden ser más relevantes unas que otras. Y sobre esa base, entonces yo voy a tratar de enfocarme en aquellas que me van a dar una información más reveladora de lo que sucede en la actividad económica, como es el Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, la inflación, el tipo de cambio, que son, dijéramos, indicadores que me están midiendo la economía de una manera global y de una manera individual, a manera de global y a manera particular. Y eso me permite entonces entender si las medidas de políticas públicas que se han adoptado son las adecuadas. Por ejemplo, si yo digo, vamos a adoptar una política industrial que permita que las pequeñas y medianas empresas puedan emigrar a un ambiente 4.0. Y un ambiente 4.0 implica robótica, implica automatización, implica realidad aumentada, o sea, una serie de técnicas que van a permitir entonces que estas empresas emigren de los procesos tradicionales a los procesos con tecnología 4.0. Y eso va a facilitar la inserción de estas en las cadenas productivas mundiales. Entonces, debo de buscar esa línea base para, a partir de esta, poder entonces proyectar cuál es el status quo que en este momento tienen las empresas, para luego empezar a pensar en qué áreas debo de trabajar para buscar esa transformación. Posiblemente sea el recurso humano, podría ser las inversiones en capital que se requieren para poder transformar la planta y hacerla más productiva. Es decir, una serie de factores yo debo de evaluar. O el tema de la inflación, por ejemplo. ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, que pueden estar generando la inflación? Y podría revisar las políticas de mercado abierto que el gobierno tiene a través de su política fiscal o su política monetaria. Y sobre esa base, entonces, ver cuáles operaciones de mercado abierto pueden ayudar para poder controlar el exceso o la escasez de dinero circulando en la economía. Porque como cualquier otra mercancía en el mercado, el dinero tiene un valor, y ese valor es la tasa de interés. Pero ese valor, que es la tasa de interés, va a estar en función de la escasez o el exceso de dinero que circula en la economía. Entonces yo debo de buscar mecanismos que puedan permitir colocar dinero o sustraer dinero de la economía para poder mantener el tipo de cambio, mantener la tasa de interés estable y mantener los niveles de inflación también controlados.
Entonces hay una serie, ¿verdad?, de variables que yo puedo, dijéramos, controlar para un propósito deliberado, sobre la base de cuál es la lectura que yo tengo, eh, dándole seguimiento a las variables claves que debo estar monitoreando, tanto en el corto plazo, mediano plazo y en el largo plazo. Así como también buscar descubrir leyes, ¿verdad? Leyes que permitan, dijéramos, entender el funcionamiento, por ejemplo, de los mercados, las leyes que rigen la oferta, las leyes que rigen la demanda, las leyes que se convierten en principios en el comercio internacional, como la ventaja absoluta planteada por David Ricardo, las ventajas relativas planteadas por Adam Smith y las ventajas competitivas ya en los años de 1980 planteadas por Michael Porter, donde plantea de que no basta con tener ventajas absolutas y relativas, sino que también importa el grado de competitividad que una economía puede tener. Y esa competitividad va a estar fundamentada en factores de diferenciación, que puede ser a través de la marca, a través del costo, a través de un mercado específico, un mercado cautivo. Es decir, son, dijéramos, leyes que permiten entender el funcionamiento del mercado. Y por otro lado, la historia económica, ¿verdad?, con un enfoque holístico, un enfoque sistémico, que permite entender de una manera global, sin dejar nada fuera del estudio, para ir comprendiendo cómo esto funciona o ha funcionado y cuáles deberían ser los cambios que se deben de hacer para buscar la mejor conducción de la misma. Buscar describir y reconstruir circunstancias específicas es una forma intelectual de entender el mundo. Si yo quiero, por ejemplo, entender el momento actual de la economía salvadoreña, yo tengo que entender todo el contexto histórico que está detrás de todo esto. Toda la fase de la conquista, toda la fase de la colonización, toda la fase de la independencia, la conformación de los ejes de acumulación fundamentados en los grupos de poder que controlan el poder político y que a partir de ahí empiezan a generar la acumulación, como son, por ejemplo, los decretos que permiten que las tierras ejidales sean liberadas y son compradas por parte de inversionistas privados que le dan origen a las 14 familias que han controlado el sector agropecuario. Y sus orígenes están ahí, ¿verdad? Cuando se liberan las tierras ejidales, se venden y se venden también tierras del Estado, con el único propósito de poder ampliar la producción agrícola del café, ante el fracaso del añil por la revolución industrial que genera productos químicos que sustituyen a el añil como materia prima. Entonces, ante la aparición de los químicos, que son sustitutos del añil como materia prima natural, el añil se viene abajo. Y entonces nosotros como país, ¿verdad?, productores de añil, nos vemos afectados. De ahí es donde se busca qué cultivo puede sustituir al añil y aparece, dijéramos, el café. Entonces el café, dijéramos, para poder producirse en las cantidades que se requieren, se tiene que tener grandes extensiones de terreno. Ahí es donde el presidente de ese momento, el presidente Saldívar, es, dijéramos, controlado por el poder político
por el poder económico, perdón, que controla el poder político y hace que haga una reforma en la que libera las tierras ejidales y tierras estatales para ampliar la explotación del café. Luego viene la caña de azúcar, viene el algodón y le da origen, ¿verdad?, a el eje de acumulación agrícola, fundamentado en lo que conocemos como las 14 familias. Y así, ¿verdad?, a lo largo de la historia podemos seguir avanzando para llegar a entender el momento actual de la conformación de los ejes de acumulación en nuestra economía. La historia entonces de la economía es tan rica y dinámica como la unidad misma, evolucionando desde una simple actividad de recolección para sobrevivencia hasta la compleja ciencia que es hoy. Por lo que abordaremos entonces el estudio desde dos puntos de vista: las doctrinas económicas agrupadas en periodos y los sistemas económicos o modos de producción. Difícilmente los podemos separar. Yo voy a publicar la parte que se refiere a los sistemas económicos o modos de producción, para que ustedes puedan entender o puedan recordar lo que en el colegio vieron sobre lo que era el modo de producción esclavista, modo de producción feudalista, modo de producción capitalista, modo de producción socialista y modo de producción comunista. No es una simple evolución mecánica como lo plantea Carlos Marx, sino que es una evolución de la base económica que presiona y propicia el cambio. ¿Y el cambio de qué? El cambio de la base económica. Una base económica constituida por la fuerza de trabajo y los medios de producción. Cuando la fuerza de trabajo y los medios de producción evolucionan, presionan el cambio. Y en ese momento entonces pasamos de un modo de producción hacia otro. No es una evolución mecánica, sino que es una evolución producto del desarrollo, del cambio que experimenta la base. Y por otro lado están las doctrinas económicas, agrupadas en periodos, que son los que nos permiten ir entendiendo los aportes que se han venido dando a lo largo del tiempo. Entonces, podemos distinguir 4 etapas. La primera se refiere a la filosofía económica, que aproximadamente viene desde el año 500 a.C. hasta el año de 1470 después de Cristo. Acá, como lo vamos a ver, es una etapa donde se busca encontrar cuáles son esas leyes que rigen el funcionamiento de la economía y que permite establecer cuáles van a ser esas relaciones sociales de producción que se van a derivar de la misma. Claro, en esta etapa difícilmente se va a llegar a eso. Más adelante, ya en la parte de la política económica, cuando ya hay un planteamiento, ¿verdad?, por parte de David Ricardo, Adam Smith, para darle vida a la fundamentación que vamos a conocer como liberalismo, que es la base del sistema capitalista, se logra conformar como soporte ideológico del sistema capitalista, pero por otro lado están los disidentes, Marx y Friedrich Engels, que entienden el sistema capitalista, pero plantean a partir de ahí la antítesis del mismo, que es el sistema socialista. Y eso hace entonces que el planteamiento de Marx sea todo lo contrario al pensamiento liberal. Entonces, Ricardo y Smith son los que le dan vida al enfoque liberal, base fundamental del pensamiento capitalista, en la fase de transición del sistema feudalista al sistema capitalista. Y por otro lado está
Carlos Marx, que plantea su antítesis para poder buscar una manera de cómo resolver el problema económico. Pero ya estamos en la parte de la política económica. En la parte filosófica todavía no, ¿verdad? No, estamos como tratando de comprender dónde está la razón, si fuera o dentro de las cosas. O sea, es más una, dijéramos, situación de encontrar la razón de ser de las cosas. Y luego una etapa 3, que es la economía política, en la que básicamente se definen cuáles son los mecanismos, cuáles son el instrumental coadyuvante que va a permitir poder transformar la realidad. Ahí vamos a encontrar instrumentos coadyuvantes de política macroeconómica, de política microeconómica, que van a tratar de incidir en la realidad para poder transformarla y orientarla hacia los programas establecidos. Y finalmente, la ciencia económica, que es donde afirmamos que la economía es una ciencia, porque cumple con la metodología científica, tiene todo un enfoque inductivo, como también la aplicación de la teoría del valor objetivo. Pues todo eso, dijéramos, son elementos que van marcando cada una de estas etapas. Veamos la primera, la parte filosófica, la parte de la filosofía económica. Acá, como una primera, dijéramos, idea, se plantea que se parte de los siglos VI y V antes de Cristo, y no de más atrás. ¿Por qué? Porque en la comunidad primitiva el modo de producción es bien simple, y el establecimiento de las relaciones sociales, pues como que para los fines que nosotros perseguimos, no nos aporta mucho. ¿Por qué? Porque es un curso para ingenieros. Si fuera un curso para economistas, sí, pero tenemos que entrarle no solamente a la comunidad primitiva, sino que irnos también a la etapa del salvajismo y de la barbarie, para ver cómo la división del trabajo de manera natural se va dando. Pero eso, dijéramos, es para un curso de estudiantes de economía. Acá no, acá partimos de esa fase, porque dijéramos feudal, ¿verdad? Porque es donde ya hay más definido cómo la sociedad se va a organizar para buscar solución al problema económico. ¿Cuál es el problema económico? Entonces, pues si hablamos de un problema económico, bueno, el problema económico que toda sociedad va a tener es el de las necesidades ilimitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos que admiten diferentes usos. Ese es el problema. Entonces, ese problema hay que resolverlo. Y lo podemos resolver a través de una solución con un sistema capitalista, pues lo podemos resolver a través de una solución bajo un modelo de un sistema socialista. El problema es el mismo, la solución cambia. Por eso es que vemos grupos de países bajo un enfoque capitalista y un grupo de países bajo un enfoque socialista. Pero el problema es el mismo. ¿Cuál es la mejor solución? Hay que evaluar, ¿verdad? ¿Cuál es la que más, dijéramos, responde? Pero también hay que tener presente, ¿verdad?, de que del sistema bajan los modelos. Por ejemplo, el sistema económico capitalista se derivan modelos como, en el caso nuestro, el modelo neoliberal, el modelo de economía social de mercado y el modelo de la equidad o de la complementariedad. Son tres modelos que nosotros pues tenemos que conocer y estudiar un poco. Hay más modelos, ¿verdad? Obviamente, está como, por ejemplo, el de la síntesis fiscalista, la post-keynesiana, el modelo de Harrod-Domar y otros muchos más, pero que en el caso nuestro, en el caso de El Salvador, nos interesa el modelo neoliberal,
el modelo de economía social de mercado y el modelo del enfoque de la equidad por parte de el planteamiento que hace la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, con el propósito de bajarle presión a las asimetrías que genera el modelo neoliberal. Entonces vemos, ¿verdad?, que el problema es el mismo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es lo que cambia. Es como que yo les dijera a ustedes, mire, tengo un problema, tengo que ir de San Salvador a Santa Ana. ¿Cómo me puedo ir? ¿Cómo me puedo transportar? En la actualidad, en el momento actual que estamos viviendo, yo les pregunto a ustedes, tengo el problema de viajar de San Salvador a Santa Ana. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego? ¿Qué medio utilizo? ¿Ah? ¿Algún aporte? Ajá, jóvenes. El bus. En bus, en carro privado. Ajá. Moto. Más. En Uber. En Uber. En Uber, ajá. Taxi. Taxi, ajá. En driver. Driver, ajá. ¿Qué más? Coaster. La coaster, ¿qué más? ¿Qué más? No hay restricciones. Camino. ¿Vale? A pie también. Claro, a pie. ¿Y por qué no? Pues, En bici. En carreta. En carreta, sí, todavía hay carreta, me fui en carreta, me fui En patineta. patineta, en bici. ¿Ah? ¿Qué más? Patines. Ajá, ¿qué más? En caballo. Caballo, claro, ¿y por qué no? Claro, un caballo. En helicóptero. En helicóptero me puedo ir, claro que sí. Entonces, ¿todas son soluciones o no? Sí, todas. Sí. Todas resuelven, pero yo tengo que evaluar cuál es la que es más viable y técnicamente que nos beneficia a todos. Entonces, lo mismo pasa con los problemas de la economía, el problema de las necesidades ilimitadas y crecientes que tiene la sociedad ante los escasos recursos que emiten diferentes usos. Ese es el problema. ¿Cómo lo resuelvo? Ah, bueno, lo puedo resolver bajo un enfoque capitalista o bajo un enfoque socialista. Si lo hago con el sistema capitalista, entonces voy a bajar a través de un modelo que puede ser neoliberal, economía social de mercado, complementariedad, Harold Doma, síntesis neoclásica, post-keynesiano, fiscalista, post-fiscalista, es decir, una cantidad de modelos, pero voy a escoger aquel que más se acomode a nuestra realidad y que lamentablemente muchas veces beneficia a los grupos de poder. Entonces, igual, ¿verdad? Que en el problema de transportarnos de San Salvador a Santa Ana y todas las soluciones que dimos, así pasa en la economía. Hay diferentes soluciones, pero hay que evaluar cuál es la que más se acomoda. Claro, nosotros vivimos, ¿verdad?, en un sistema económico capitalista, eso no lo podemos negar. Lo que va a cambiar es el modelo económico. Por ejemplo, venimos de un modelo económico agrícola, luego un modelo agroindustrial, luego un modelo industrial de sustitución de exportaciones, luego un modelo abierto, que son los modelos que hemos tenido, luego un modelo neoliberal, que es lo que actualmente tenemos. Que quisiéramos emigrar a un modelo de economía social de mercado es otra cosa, pero realmente lo que prevalece acá es un modelo neoliberal, que la CEPAL, para bajarle presión a las asimetrías o al daño colateral que el modelo neoliberal genera, plantea el enfoque de la complementariedad, eso es otra cosa. Pero realmente lo que prevalece en este momento acá en nuestro país es el modelo neoliberal. Y viene desde la época de Cristiani. Cristiani y todos los gobiernos de Arena, los gobiernos del Frente y el gobierno actual están bajo ese
modelo. Entonces, todo eso dentro de un sistema capitalista. Pues bien, entonces es importante ir entendiendo, ¿verdad?, todos esos, dijéramos, conceptos para ir comprendiendo la realidad económica y política, porque no las podemos separar lamentablemente, pero acá voy a hacer más énfasis en la parte económica. La parte política la vamos a ir dejando para que cada quien desde su punto de vista pues establezca sus conclusiones. Luego, en esta etapa de la filosofía económica, se asientan las relaciones sociales de producción bajo un esquema de sistema esclavista. Ya hay una relación de dominación clara, ¿verdad?, donde está el esclavo y el señor feudal, que ya estamos en una etapa, dijéramos, del desarrollo del sistema. Obviamente, las relaciones sociales de producción no se logran, dijéramos, establecer, porque no hay, dijéramos, la capacidad como para poder entender qué es lo que hace que el sistema funcione de manera ordenada. ¿Cuáles son esos mecanismos coercitivos que tienen para que las personas y las empresas funcionen adecuadamente? Entonces, no se logra visualizar en esta fase del desarrollo de la economía. Por otro lado, con el apogeo de la filosofía griega y romana, con sus pensadores, filósofos, hasta los intelectuales religiosos de la Edad Media, son los que se ocupan de estudiar la actividad económica. ¿Por qué, verdad? Porque se requiere de tiempo para ir tratando de descubrir cuáles son esas leyes que rigen el comportamiento y funcionamiento de la economía. Filósofos como Platón y Aristóteles abordaron ideas económicas, como la división del trabajo, como una aptitud natural. Es decir, ellos miraban, por ejemplo, que el hombre se dedica a la pesca, a la caza y a la recolección, y la mujer se queda al cuidado, ¿verdad?, de los hijos y de las labores propias de la casa. Ya hay una división natural del trabajo en la comunidad. Se da también una justificación a la existencia de las clases sociales, porque obviamente estos griegos, como Platón y Aristóteles, pertenecen a una clase social privilegiada. Son intelectuales que pasan pensando, estudiando, para poder dar una explicación al funcionamiento de la economía y de la sociedad. Plantea también teoría del valor y sobre el uso del dinero. Ya el concepto de la necesidad del dinero como un medio que facilite la transacción y el cambio de propiedad y que sirva como un modo de acumulación empieza ya a tener sentido de una manera ya organizada. También comprende desde la época de apogeo de Grecia y Roma hasta la Edad Media. Hacia finales de la etapa en la Edad Media se desarrolla el sistema feudal y el aporte del pensamiento económico venía de los religiosos, es decir, de la iglesia. El caso, por ejemplo, de los calvinistas, que eran los que sostenían que el conocimiento venía directamente de Dios hacia ellos, porque eran los que estaban más cercanos a Él. Por lo tanto, revelar las leyes que rigen la economía y la sociedad, era Dios el que las iba a revelar a estos miembros de la iglesia. Y de esa manera, si ustedes recuerdan lo que han visto en historia en el colegio o en las películas, ¿verdad? Ven cómo la iglesia tiene un fuerte poder. Tiene un fuerte poder en aquella época y en la actualidad. Porque si usted se fija en las tomas de poder, siempre está presente en la iglesia, ¿no?, tanto católica como protestante, como un mecanismo para poder controlar a la población. Cuando uno analiza la composición actual, bueno, al menos los datos que yo manejaba hace unos 6 años, era
51% de población católica y un 49% en las iglesias protestantes. Pero según las tendencias y algunas encuestas de la CIS Gallup y otras instituciones, apuntan a que el catolicismo en nuestro país aporta ya un 48%, y hay un 52%, dijéramos, de iglesia protestante. Es decir, ha habido un cambio muy significativo en la composición de la feligresía. ¿Por qué? Obedece, ¿verdad?, simple y sencillamente a estrategias de dominación, bajo el enfoque de la guerra de baja intensidad. Pero eso ya es geopolítica, que no es parte ya de la clase. Pero obedece a eso, ¿verdad? Obedece a eso, a las estrategias de la guerra de baja intensidad que venían desde la época de la Guerra Fría. Claro, la Guerra Fría finaliza con la caída de la URSS, que se separan todos los estados que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí termina la Guerra Fría. Pero sin embargo, ustedes ven los conflictos que hay hoy en la actualidad, donde Rusia ha ido sumando territorios. La península de Crimea la sumó. Ucrania, dijéramos, es el pleito actual. Pero igual, para entender el problema de Ucrania, hay que irse a la historia. Hay que irse a la historia para poder entenderla, para ver quién es el malo y quién es el bueno. Hay que irse a la historia. ¿Quién tiene o quién no tiene la razón? ¿Quién es el invasor? Entonces, se requiere del estudio de la historia para poder comprender los fenómenos actuales. Por otro lado, dice, por su parte, los romanos abonan un poco, más bien dan continuidad a los griegos. Entre ellos, Plinio y Cicerón aportan a la importancia de la agricultura y veían el oro como un instrumento de cambio, es decir, como un metal que pudiese servir de mecanismo de acumulación, ¿sí?, por las propiedades pues que tenía. Señalaban estos intelectuales que la actividad económica estaba regida por leyes naturales, por lo tanto ya están dadas, y el hombre lo único que tiene que hacer es descubrirlas, que eran, dijéramos, las conclusiones a las cuales llegaban pues los filósofos de aquel momento, buscando la realidad dentro o fuera de las cosas, pero que finalmente llegaban a establecer que eran leyes naturales. Y cómo entenderlas, pues hay que descubrirlas por las limitantes que en el momento pues, se daban. Hay características, ¿verdad?, propias en esta etapa, como son que el sujeto de estudio son actividades de subsistencia, las actividades de lucro como tal son excluidas del análisis porque no existía el concepto de lucro, no existía el concepto de acumulación, no existía el concepto de excedente, sino que era, dijéramos, más bien una economía de carácter autárquico, es decir, una economía donde se producía para poder existir. No podía ni siquiera existir el concepto de trueque, que yo voy a intercambiar productos con la otra comunidad, con la otra tribu. Eso no se daba, porque ese concepto no existía. En la parte de la revelación divina, cuyos seguidores eran eminentemente idealistas, podemos mencionar, por ejemplo, de católico. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? Perdón, ingeniero. Se le cortó y dejó de Se dejó presentar. de escuchar y no se le ve la presentación. A ver, vamos a ver qué pasó. Más o menos cuando empezó a hablar de las características se dejó de escuchar. Ah. Compartir. ¿Y ahora? Vale, ahora sí se ve la ok, presentación. gracias. Así, sí, cuando pasen estas cosas, inmediatamente díganme, ¿verdad? Bien, entonces estábamos con esos dos aspectos, la idea de revelación divina
que son propias, ¿verdad?, de la Iglesia de la Edad Media, que tenía un gran poder en las decisiones económicas, dijéramos, del momento. Y las otras, las ideas de orden económico, que actuaban por razonamiento, como los generados por los filósofos que establecían los principios de la economía natural y las leyes morales como el castigo a la ganancia excesiva, porque debía haber un equilibrio moral. Aristóteles planteaba, ¿verdad?, que la necesidad, ¿verdad?, del problema económico y el hecho de generar la primera división del estudio de la economía como la administración doméstica y la administración del abastecimiento, es decir, cómo administrar la parte interna, ¿ya?, que es la parte propia de la comunidad, y cómo también saber administrar el abastecimiento de los recursos para buscar la mejor forma de garantizar los inventarios y que no puede, dijéramos, haber una escasez, porque como no hay un intercambio entre las comunidades, entonces tenía que ser autosuficientes para poder garantizar la existencia de los recursos necesarios para poder subsistir. Hablamos entonces de los escolásticos, ¿verdad?, donde ellos plantean que su base es la condena a la usura. No hay, dijéramos, espacio para el excedente, ni para la acumulación, ni mucho menos para el lucro, y se planteaba pues la necesidad de salarios justos y precios justos. Quien hacía este planteamiento fuerte era Santo Tomás de Aquino, que también contribuyó a muchos de sus planteamientos en la conformación del modelo económico de economía social de mercado. Tomás, dijéramos, el modelo de economía social de mercado, muchos de los planteamientos que Santo Tomás de Aquino planteó para, dijéramos, buscar el mejor bienestar social de la comunidad. Eso, dijéramos, en la parte de la filosofía, es decir, podemos decir de que es una economía natural, ya en una manera sintetizada, es una economía natural, una economía de subsistencia, donde el concepto de lucro y acumulación no existe. Es una economía autárquica, donde no se ha logrado establecer las leyes que rigen la actividad económica y la sociedad misma. Es decir, si bien hay ya ciertos planteamientos, pero estas son como los elementos más relevantes y fundamentales de esa primera etapa. Ya en la parte de la política económica, que es la doctrina económica que refleja las condiciones del capitalismo comercial, porque venimos de la fase feudal, ¿verdad?, del esclavismo al feudalismo, en la parte feudal, de la parte feudal pasamos a la parte, dijéramos, del capitalismo incipiente, que está fundamentado en el capitalismo comercial. ¿Por qué, verdad? Porque pasamos de una economía natural a una economía de tráfico. ¿Por qué, verdad? Porque aparecen, dijéramos, ampliados los mercados. Hablamos de la necesidad de un Estado, y para que un Estado pueda ser reconocido tiene que tener un gobierno, y el gobierno, para que pueda funcionar, necesita de recursos, y si necesita de recursos tenemos que hablar de la existencia de una moneda y del establecimiento de tributos para que este Estado pueda tener recursos para poder sostenerse. Entonces hablamos ya de una política tributaria, hablamos ya de una política monetaria, hablamos ya del nacimiento
de los estados nacionales como tal y de grupos de poder, que son los que van a administrar el gobierno para sostener el Estado como tal, como un representante, ¿verdad? Con todo su dijéramos, empoderamiento cultural, social y territorial. Entonces, antecedentes que hicieron posible el desarrollo del mercantilismo, que es conocido así la parte de la política económica, como también etapa mercantilista, se tiene el descubrimiento marítimos y las colonizaciones, específicamente América. Recordemos de que la Europa en ese momento se encuentra sumergida en guerras. El Imperio Español ha sufrido, así como el Imperio Romano, pérdidas grandes por parte del Imperio Turco. El Imperio Turco, por ejemplo, ha logrado conquistar Constantinopla, un territorio controlado por los romanos por cerca de 1000 años. Pero los turcos montan toda una ofensiva y logran conquistar la famosa Manzana Roja, que es Constantinopla. Y al conquistarla, los turcos, utilizando estrategias de los mongoles y de los vikingos, le cambian el nombre a Estambul, que es lo que conocemos hoy como Estambul. Es decir, Estambul es la capital del Imperio Turco en aquel momento. Entonces, ya constituido como imperio los turcos en Estambul, porque le cambian el nombre a Constantinopla, porque venía de Constantino, el romano. Entonces vienen ellos y conquistan Constantinopla y le cambian el nombre a Estambul. Y a partir de ahí siguen avanzando en todos los territorios de África y logran entrar a Europa Occidental, donde enfrentan a los españoles, lo que se llaman las famosas guerras entre moros y cristianos. Entonces vienen, ¿verdad? Y ante los asaltos que tienen en mar por parte de ingleses y holandeses, las flotas españolas, por tierra tiene el mismo problema con los turcos. Entonces, España busca nuevas rutas comerciales para poder, dijéramos, mantenerse abastecida. No colapsa porque ya tiene, dijéramos, algunos territorios conquistados, pero aparece Cristóbal Colón y plantea, ¿verdad?, a la corona buscar una nueva ruta a las Indias Orientales. Y los españoles, la corona española cede, ¿verdad?, y le dan la oportunidad a Colón de poder buscar esa ruta alterna para evitar los asaltos en mar y los asaltos en tierra por parte de los ingleses, holandeses y turcos. Se perdió Cristóbal y aparece aquí en América. Bien para España, porque es un saqueo de metales preciosos lo que sucede en los próximos 500 años. Y que es lo que hace que finalmente España se vuelva un centro de poder, se vuelve un centro importante en el comercio mundial por la acumulación de metales preciosos que obtiene de la conquista de América. Se da un florecimiento entonces del comercio, de desarrollo del protestantismo y el renacimiento, o sea, todo el tema de las artes, ¿verdad? Se renacen, ¿verdad? Y se da el famoso renacimiento. Se dan las famosas cruzadas religiosas en Europa, donde el Papa, ¿verdad?, comanda pues todas estas guerras contra los infieles y que finalmente, ¿verdad?, traiciona a los
templarios por las deudas que el Papa tiene con ellos y los elimina. Así de fácil, ¿verdad? Hay una destrucción del sistema feudal porque aparecen las ideas medievales que le dan origen a los feudos que finalmente se van generando pequeños reinados, pequeños burdos que le van dando origen a las ciudades que se van constituyendo en estados. Y el aparecimiento de estados nacionales modernos, ¿verdad? Que esa es la consecuencia de todo esto, donde, dijéramos, ya se requiere de recursos para que estos se puedan sostener. Hay un vínculo de Estado con la economía comercial y el desarrollo del capital dinero, porque es parte de los aspectos que están generalmente. En esta época, pues no había filosofía, ¿por qué, verdad? Porque se quiere de ir constituyendo un Estado el cual pueda tener un gobierno que lo pueda administrar, pero obviamente que ese gobierno va a estar al servicio de la clase dominante. Carlos Marx plantea, ¿verdad? Muy bien cuando él dice pues que las relaciones sociales de producción se derivan del proceso de producción y cada quien guarda una posición de acuerdo al papel que desempeña en el proceso de producción. ¿Ya? Y eso lo planteó él al entender qué era lo que realmente hacía que la sociedad funcionase adecuadamente. Él identificó una supraestructura coercitiva y a través de ese conjunto de leyes, como también de costumbres y de aspectos morales, hace que se funcione de una manera armoniosa. Las leyes con un carácter penal o un carácter civil, ¿verdad? Es decir, a través del conjunto de leyes primarias y secundarias que le van dando vida a los códigos. Podemos hablar del código de Hammurabi y otros. Aparecen, ¿verdad? Los códigos civil y los códigos penal, en los que el transgredir las leyes y las costumbres pueden ser, dijéramos, resueltas con resarcimiento económico o con una pena en cárcel. Pero también están aquellas que son las leyes de carácter moral, donde la sociedad me acepta y me rechaza por los actos que yo pueda cometer. No hay una pena económica ni una pena carcelaria, o sea que me prive de la libertad. Pero sí hay una condena de la sociedad para poder aceptarme, rechazarme por lo que yo hago. Entonces, todo eso lo va planteando Marx al ir entendiendo que las relaciones sociales de producción se derivan del proceso productivo. Y cada quien guarda una posición de acuerdo al papel que éste desempeña, al aporte que éste le da al sistema. O sea, no va a ser lo mismo el aporte que le da el operario, que le da el técnico, que le da el profesional, que le da el empresario, que le da el inversionista. Cada uno es distinto. Y como es distinto, cada uno de estos tiene una remuneración de acuerdo al aporte que le da el sistema. Veámoslo más fácil. Ustedes, por ejemplo, en este momento, ustedes son estudiantes. Si nos vamos por la clasificación de la población, son parte de la PEI, población económica inactiva. Sin embargo, todos ustedes podrían ser parte de la PEA, de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque quizás el 95% tiene edad para trabajar, pero no trabajan. ¿Y por qué no trabajan?
Porque sus familias y el Estado invierten ustedes para que se preparen como profesionales y el aporte que le van a dar al sistema va a ser más que el que le pueden dar en este momento. Si en este momento, por ejemplo, ustedes se van a trabajar solamente con el título de bachiller y no tienen otra, dijéramos, formación, excepto los que son bilingües, pues ganarían el mínimo, $360 menos prestaciones. Pero ¿cuánto pueden ganar ustedes dentro de 5 años, cuando ya sean ustedes profesionales, ya hayan terminado su carrera? No van a ganar el mínimo, van a ganar mucho más. Posiblemente su primer salario sea de $600, $700 para empezar. Pero en la medida que usted va agarrando experiencia, usted se va cotizando. Y ya ganó $1,000, $1,500, $2,000. Si le mete la maestría y es bilingüe, es mucho más. Entonces, el aporte que usted le da al sistema le permite una remuneración. Y esa remuneración le permite una posición dentro de la estructura social. Posiblemente pase de una clase baja a una clase media. Y una clase media puede pasar a una clase alta. Pero está en función del aporte que usted le da al sistema y la remuneración que el sistema le da. Eso lo visualiza Marx. Entonces ya esto ya se empieza como a entender, a comprender a partir de los aportes que se van dando. Claro, ya en esta etapa el pensamiento de David Ricardo y Adam Smith está claro, porque son los que plantean la ideología liberal, que le va a dar vida y forma al sistema capitalista. Por otro lado, Marx, con su escuela disidente, le da vida al enfoque del socialismo. ¿A través de qué? A través de su antítesis que contradice todas las taras contradictorias que el sistema capitalista tiene. Y entonces en su obra como El Capital, ¿ya?, y otros, explica cómo esto, dijéramos, se va dando. Claro, hay que leer, ¿verdad?, la obra de Carlos Marx, ubicarse en el contexto donde él la desarrolla para entender el punto de vista de él. Obviamente es una metodología científica. Ya el aspecto ideológico, pues cada quien se lo da. Por ejemplo, yo utilizo el marxismo como herramienta de análisis, pero no soy marxista. Es una gran diferencia, ¿verdad? Yo uso el marxismo para entender la realidad económica como una herramienta científica, pero no soy marxista. ¿Ya? Son dos cosas totalmente distintas. Universidades como Stanford, Yale, Harvard, UCLA, Georgia Tech y muchas estudian a Marx. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo, ¿verdad?, para ver la otra cara de la realidad. O sea, yo no puedo, dijéramos, tener una descripción de un fenómeno si no logro ver todos los puntos de vista. Si no, estaría viendo una parcialidad. Y la solución que voy a dar va a ser una solución parcial. Tengo que ver todos los aspectos del problema. Y de esa manera mi propuesta va a ser más, dijéramos, holística, más integral. Por eso es lo que uno tiene que aprender. No hay que tenerle miedo, ¿verdad? Antes pues había una gran, dijéramos, temor, ¿verdad?, a estas lecturas, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi época que, cuando yo andaba con esos libros, ¿verdad?, allá por los años 80, me decía mi papá, ¿verdad?, después nos van a matar, ¿verdad?, por los libros comunistas que andaba leyendo, ¿verdad?, y todavía andaba escondiendo los libros, ¿verdad?, y todo hasta envuelto en papel de diario, ¿verdad?, que no me los vieran, ¿verdad?, porque era prohibido. Entonces mi mamá me decía, hoy ya te hiciste comunista, ¿verdad? Pero había que leer, pues, ¿y qué vamos a hacer, ¿verdad?
Y estaba con gran miedo, escondiéndolo, ¿verdad? Ahí debajo de la cama, en el carro, ahí en el baúl, ¿verdad? La llanta, ahí. Gran miedo. Porque eso era prohibido. Le agarraban a uno con un libro de eso, ¿no? Era pasaporte para el cementerio, ¿verdad? Pero eso ya ha cambiado, ¿verdad? Porque se requiere, ¿verdad? Que se amplíe el conocimiento. Usted lo quiere leer, métase a la Universidad Complutense de Madrid, métase a la biblioteca y busque la obra de Marx. Y la puede descargar. Y le va a leer íntegros. Va a leer lo que Marx escribió. No lo que dicen que dijo, ¿verdad? Porque otro fulano lo leyó y dio su... No. Porque por ahí está Donald Castillo, un nicaragüense que publica lo que Marx quiso decir. No es así el asunto. Vamos a leer lo que él dijo. Que la lectura es dura, porque usted lee 3, 4 líneas y al final dice, pues ni qué dijo este maestro, no le entendí nada. Pero es porque es una lectura de las más duras que hay, pero en la medida que usted la va entendiendo, significa que su cerebro se va ampliando en el entendimiento, en la abstracción de los conceptos. Pero no es para que usted sea comunista, o sea guerrillero, ¿verdad? No, sino que simplemente son herramientas científicas que le permiten entender la realidad y poder buscar soluciones lo más técnicamente viables y factibles. Vamos. No, el maestro ya lo está adoctrinando. No, nada que ver, ¿verdad? Esta es una cátedra, ¿verdad? Donde en la universidad podemos hablarlo así, ¿verdad? Como herramientas de análisis. Es doctrina nacionalista, por lo que el Estado es el encargado de la dirección de la economía. El comercio exterior es más importante y se debe atesorar los metales preciosos para poder tener un Estado poderoso, que es lo que hace España. España acumula metales preciosos. Por eso esa etapa de acumulación en Europa se conoce como el bullonismo, que es la acumulación de metales para poder generar poder. Y obviamente pues aparece el concepto de la balanza internacional de pagos y la matriz insumo-producto, que son aportes de Lontiev para poder controlar, ¿verdad? La economía. Aquí está, se desarrollan los aspectos como la balanza de pagos, que es un registro de compras y ventas que la economía hace. Aparece la política fiscal, porque obviamente se requieren ingresos para que el Estado funcione. Y en esta etapa, ¿verdad? de la política, economía política, se distinguen 4 corrientes, ¿verdad? O sea, como esta etapa mercantilista es cambia, ¿verdad? Porque venimos de una economía autárquica a una economía de tráfico. Se le cortó, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que sí. Desprenden 4 corrientes. La bullonista, que lo decía. Se le volvió a cortar y nuevamente no se le ve la presentación. Ok, gracias. A ver. Sí. Va, ahora sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, ya sé. Bueno. Entonces, de esa etapa del mercantilista se pueden distinguir 4 corrientes. La bullonista, que decía
que es España y Portugal, donde dijéramos hay ¿cómo se llama? Toda una acumulación de metales producto de la conquista de América. Ellos plantean de que la acumulación o aterrizamiento de riquezas llevan del continente americano, generan poder. Es decir, acá voy a corregir esto. No, voy a corregir acá. La idea importante es que el crecimiento económico está fundamentado en la acumulación de metales preciosos. Eso es lo relevante acá, ¿verdad? El crecimiento económico está fundamentado en la acumulación de metales preciosos. Ese era el punto de vista de España y Portugal. No, mire, decían, para que haya crecimiento económico debe estar fundamentado en la acumulación de metales preciosos. Claro, ellos lo sostenían porque venían de conquistar territorios. Que los portugueses también, ¿verdad?, participaron en la conquista de América, en la parte de Sudamérica, tuvieron mucha presencia. Por otro lado estaba esta corriente, la mercantilista, Inglaterra y Holanda, donde decían de que el comercio era la base del crecimiento económico y que las exportaciones siempre deberían de ser mayores que las importaciones. ¿Pero por qué, verdad? Porque Inglaterra y Holanda tenían toda una flota naval que controlaba las rutas marítimas. Y por lo tanto, para ellos, el comercio era la base del crecimiento. Por otro lado, estaban Francia con los colbertistas. Ellos decían que la base de la economía era la autosuficiencia en la industria. Es decir, para ellos la industria era el motor de crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque ellos habían echado a andar la industria. Juan Bautista Colbert así lo visualizaba. ¿Por qué? Porque él miraba cómo la Francia iba creciendo derivado del desarrollo industrial que ésta iba teniendo. Y finalmente los cameralistas en Alemania, que sostienen, ¿verdad?, que el Estado debía ser poderoso a través de su organización fiscal y pública. Y yo le agregaría, y fundamentalmente, la buena administración de los recursos públicos. Es decir, Alemania, a través del Bundesbank, hace un buen uso del manejo de los recursos. El aporte de ellos está fundamentado en combatir la corrupción. Y ese combate a la corrupción hace, ¿verdad?, que el crecimiento de la economía basado en la inversión pública directa facilite el crecimiento y el desarrollo. Y eso es lo que muchos países, ¿verdad?, hacen que no crezcan, que no se desarrollen. Si no, veamos nuestro país, cuánto dinero, ¿verdad?, se ha perdido por esos malos proyectos o esas malas inversiones que se han dado a lo largo del tiempo. Cuando uno lee los libros de Salvador Arias, si nosotros le damos la veracidad a la tercera parte, no la mitad, la tercera parte de lo que el señor escribe, y que son documentados, es preocupante.
Es preocupante. ¿Ya? ¿Por qué, verdad? Porque él muestra la cantidad de dinero que se ha perdido producto de la corrupción y de la mala administración de los fondos públicos. Entonces, si esa plata realmente se hubiera invertido como tal, otra cosa fuéramos. Otra cosa fuéramos. Pero lamentablemente las cosas pues no son así, ¿verdad? Entonces, podríamos cerrar ese micrófono para evitar la interferencia, porfa. Gracias. Entonces, el aporte, ¿verdad?, que Alemania da es que debe de haber una buena política fiscal y una buena administración de los recursos públicos. Y eso va a ser la base del crecimiento. ¿Y por qué nos enfocamos en el crecimiento? Porque si la economía crece, van a haber recursos para poder financiar los programas sociales. Porque algo que nosotros debemos de entender es que toda propuesta política, todo programa de gobierno tiene dos componentes, un componente económico y un componente social. Si usted revisa el plan de gobierno de Cristiani, Flores, Calderón Sol, Saca, Funes, ¿cómo se llama este señor? El profe, Sánchez Serén. Sánchez Serén y Bukele. Sus planes de gobierno tienen dos componentes, un componente económico y un componente social. En el componente económico van las condiciones para mejorar al sector productivo, mejoramiento de carreteras, infraestructura, electricidad, puertos, aeropuertos, etcétera, 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 que va a permitir dinamizar la economía. Por ejemplo, pregúntese, bueno, ¿y por qué mejorando la ampliación de carreteras y paso a desnivel? Pregúntense ustedes cuántas horas hombre y cuántos miles de galones se pierden en esos embotellamientos. Son costos sociales que se pierden, son millones de dólares los que se pierden a diario por los embotellamientos. Por lo tanto, se vuelve fundamental mejorar las carreteras para que fluyan personas y mercancías sin mayor obstáculo y poder bajarle a esos costos sociales. Son parte de la propuesta económica. Y en la parte social viene todo el tema de educación, salud, seguridad, vivienda, esparcimiento, que son fundamentales para la población. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para los proyectos de salud, de educación, de seguridad, de esparcimiento, de vivienda? Van a salir de el crecimiento que experimenta la economía. ¿Por qué? Porque el que genera la riqueza en economía es el sector privado. El sector público lo que hace es tomar del sector privado y de los ciudadanos por los impuestos los recursos para poder pagar los distintos proyectos sociales. Todas las carreteras que se hacen finalmente son pagadas con los impuestos de los ciudadanos y de los pocos que aportan las empresas. Todo este gasto de los millones de vacunas para el COVID, que el Hospital El Salvador, que el Hospital Blum, que todo lo que usted se imagine, toda esa plata se paga con los impuestos de los ciudadanos y de las empresas. Porque nada es de choto. Alguien lo tiene que pagar. Por eso es que tiene que ser bien administrado el recurso financiero.
Entonces, cualquier propuesta de gobierno trae un componente económico y un componente social. No puede ser uno más importante que el otro. Alguien puede, no, pero es que es más importante en lo económico. Sí, pero tan importante en lo social. O alguien puede, no, pero lo social es más importante. Sí, pero también la parte económica. Entonces, las dos tienen que potenciar para poder garantizar el éxito en una sociedad. Pero estas ideas fueron perdiendo fuerza con los resultados caóticos del atesoramiento estéril de metales y que era trabajo, y que era el trabajo y las tierras quienes daban el poder, desarrollándose el mercantilismo liberal, que es lo que genera la evolución a la siguiente etapa, que es la economía política. ¿Ya? Bien, preguntas o comentarios hasta acá. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Sí? ¿Esta diapositiva la van a subir al campus? Ah, sí, claro. Hoy por la noche déme chance que lo voy a hacer. Pero ahí voy poniendo, por ahí en el aula virtual voy poniendo. Semana 1 del 14 al 21 de febrero. Y ahí voy colocando las diapositivas. La clase grabada, como estoy en Meet, no le he podido grabar, no instalé Camtasia, pero para la próxima clase ya voy a estar en Team. Yo lo tenía, pero me dio problemas, no la pude dar en Team. Ahí la pude ver grabado, pero voy a ver qué es lo que me está pasando, porque está fallando mucho la internet, pero claro, al final uso el servidor de la U. No sé qué problemas tendrá ahorita, ¿verdad? Me está dando mucho problema. Pero sí voy a subir la diapositiva y si alguien me grabó la clase, me la envía y yo la comparto con todos. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que quieran aportar? Ajá. No, por mi parte todo bien, la verdad que todo ha estado bastante interesante. A mí la única duda que me quedó cuando estábamos hablando de lo de España es que cuando se llevaron todos esos metales preciosos de aquí, yo tenía entendido que no todo fue directamente a España, sino que fueron, o sea, se distribuyó a otros lados porque también, como usted lo dijo, España tuvo una gran suerte de que Cristóbal Colón nos encontrara, digamos. Correcto. Pero no sé si es así realmente o si le quedó todo el porcentaje a España. Sí, de lo que Colón hizo era todo para la corona española. De hecho, acuérdate que cuando viene ya todo el proceso de colonización, España manda, ¿verdad?, a sus representantes acá en América y se van conformando las representaciones, ¿verdad?, en toda América. En Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad?, que se asienta el gobierno español y de ahí controlan, ¿verdad?, todo el territorio de Mesoamérica. En Sudamérica hay ya más presencia portuguesa, ¿ya? Pero igual, ¿verdad?, lo que ellos extraen va para el gobierno portugués. Y así, ¿verdad? Los franceses también, que tienen una participación en Norteamérica, igual, ¿verdad? Hacen lo mismo. Pero la mayor parte del pastel se la sirve España. ¿Ya? Ya. Sí, la verdad que todo estaba bastante interesante, es bien chivo leer sobre historia y todas esas cosas. Sí, es que fíjense que eso permite entender, ¿verdad?, el momento en que vivimos. De otra manera uno se queda con un montón de vacíos. Pero yo les recomiendo que se metan en el voy a ver si les consigo el link, pero igual si ustedes lo pueden hacer, métanse al portal del Ministerio de Educación y en la parte del libro busquen Historia de El Salvador. Ahí hay un compendio de 2 libros que son pero súper interesantes porque las personas que han trabajado en él son de los mejores historiadores que el país tiene.
Entonces yo les recomiendo ese libro que viene a darnos un enfoque bien claro de cómo ha sido el proceso de construcción del Estado salvadoreño desde la época de la conquista. Claro, ya el enfoque que yo mencionaba, ¿verdad? De Europa en los conflictos que España tenía con los turcos, ¿verdad? Y luego los romanos con estos, pues eso ya es otro contexto que creo que no está en ese libro. Ahora habría que leer más sobre la historia. Ahí vienen ya los enfoques, por ejemplo, de Jürgen Kuczynski, que es un historiador sobre los periodos a los que yo estaba haciendo referencia. Pero para entender lo nuestro, suficiente con leerse esas 1500 páginas que están en esos dos libros. Hay para divertirse un buen rato. ¿De acuerdo?